Y este tema, desde mi punto de vista, es sencillo. Intentaré por todos los medios fijarme en aquellas cositas que suelen preguntar, como hago últimamente en estos vídeos, como hago siempre, pero últimamente más. Y bueno, y intentar, pues eso, clarificar cuestiones, no leer, porque leer sabe todo el mundo y no vamos a perder el tiempo leyendo. Pues vamos allá. Aquí se nos pide la libertad sindical, el sindicato de la Constitución española, el famoso artículo 7, bueno, famoso artículo 7 de la Constitución española, que se refiere a los sindicatos, el 6 a los partidos políticos, y tienen una redacción muy similar. Y luego esto se desarrolla en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, como ahora veremos, que es el segundo epígrafe. Ya las elecciones sindicales, según la Ley de Órganos de Representación, la LOR, la Ley 987, que ya está derogada, bueno, pues desde el año 87, ya ha habido dos versiones del Estatuto Básico de la Función Pública, pero sigue en vigor determinados artículos de la Ley de Órganos de Representación. Esta ley además es un tanto peculiar porque como no es muy conocida, pues las editoriales jurídicas pues no la tratan debidamente, ¿no? Ya el derecho de huelga, también una legislación antiquísima del año 77, y ya por último la salud y prevención de riesgos laborales, ¿no? Lo que son los delegados de prevención y el Comité de Seguridad y Salud Laboral. Como vemos, bastante sencillo. Entonces, yendo un poco al meollo de la cuestión y sin ánimo de ser eso, demasiado exhaustivos para no cansar, verdaderamente el sindicato de la Constitución española, ¿qué me aprendería yo de este primer subepígrafe? Pues básicamente, ¿qué es un sindicato? Pues aquí lo tenemos, ¿no? Una agrupación permanente constituida por una pluralidad de sujetos, digamos, que prestan servicios a terceros y cuya función es la defensa de sus intereses, básicamente. Ejercen una actividad profesional similar. Esto es una definición que da un autor, Borrajo da Cruz, da igual. Y por tanto, derechos sindicales son las normas que regulan estas relaciones entre los sindicatos u otras instituciones análogas y los empresarios, básicamente, u otras asociaciones también análogas. Aquí tendríamos básicamente la definición de sindicato. El sindicato, como hemos dicho, ahora lo veremos con más detenimiento, bueno, pues se recoge en la Constitución española en su artículo 7 y se regula en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que es la Ley 1185 de 2 de agosto. Y aquí se nos dice que se trata de un ente de naturaleza asociativa con personalidad jurídica propia distinta de sus asociados. Lógicamente, de carácter permanente, es una asociación de carácter permanente y que dispone pues, de una cierta organización de carácter autónomo, independiente frente a la empresa, independiente frente al Estado, por ejemplo, los sindicatos de funcionarios, cuyo empleador es precisamente el Estado, no la administración pública, pero incluso los de entidades privadas son asociaciones independientes del Estado, aquellos sindicatos, digamos, que representan a los trabajadores, ejercen su función en la empresa privada. Persigue la representación y mejora de las condiciones de vida, principalmente la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de sus miembros, representándolos, ¿no? Ante la patronal, ante la empresa o ante bueno, pues quien haga sus veces, por ejemplo, la administración pública, en el caso de los sindicatos de empleados públicos. Esto entonces sería, digamos, lo que es, como aquí se dice en el epígrafe, el concepto y la regulación. El concepto claramente ente de naturaleza asociativa que tiene por objeto la defensa de los derechos de los trabajadores frente a los empleadores. Regulación 7 de la Constitución española, Ley Orgánica 1185, que es la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Claramente. Y la libertad sindical se contiene, como acabamos de decir, en el propio artículo 7, que tiene una redacción similar al 6 en relación con los partidos políticos, y aquí dice, lo que dice es contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres, dentro del respeto a la Constitución y a las leyes. La única exigencia que se les establece es su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Esta es la única exigencia. Luego existen una serie de requisitos de índole administrativa, como son la elaboración de los estatutos, su presentación en la oficina pública, etcétera. Pero básicamente cumpliendo los mínimos requisitos de índole administrativo, esta sería la exigencia más de fondo. Y el artículo 28 de la Constitución Española, 28.1, que nos dice todos tienen el derecho a sindicarse libremente. Esto puede entenderse en su triple vertiente: derecho a sindicarse, derecho a no sindicarse y derecho a fundar sindicatos. Esto sería un poco, digamos, los derechos que se recogen en este artículo, ¿no? Entonces, digo yo aquí, de este modo y para sintetizar, podemos establecer que la libertad sindical comprende los siguientes derechos para los trabajadores. Y entonces hemos de distinguir los derechos para los trabajadores de los derechos de las organizaciones sindicales. Es decir, por una parte, derechos de los trabajadores, pero también el derecho a la libertad sindical comprende, como acabamos de decir, el derecho a fundar sindicatos. Por tanto, ¿cuáles son los derechos de los sindicatos? Empezando por el de los trabajadores, pues el primero de ellos es derecho a fundar sindicatos sin autorización previa, derecho a suspenderlos o a extinguirlos de acuerdo con la ley. Los mismos trabajadores que promueven un sindicato pueden dejarlo sin efecto. Ya hemos dicho, a afiliarse al sindicato de su elección, a no afiliarse. Bueno, pues uno no puede ser obligado a afiliarse a determinada organización, separarse de la misma en el caso de que esté afiliado. Y dentro del sindicato al que la persona, trabajador, se encuentra afiliado, pues elegir libre y democráticamente a sus representantes. Acabamos de decir que es una exigencia clara del artículo 7. Y derecho a la acción sindical, a la actividad o acción sindical. ¿Qué es la acción sindical? Bueno, pues aquella acción que se realiza precisamente para el cumplimiento de los fines de los sindicatos, que son la defensa de los derechos y las condiciones de trabajo de los trabajadores. Derechos de todo tipo, pero también condiciones de trabajo. ¿Vale? De ahí que en el último epígrafe del tema hablemos de la prevención de riesgos laborales. Y en relación con las organizaciones sindicales, ¿qué derechos tienen? Bueno, pues básicamente redactar sus propios estatutos y reglamentos, organizar su administración interna con la única exigencia que deberá ser democráticos, establecer su programa sindical. Hay sindicatos pues más radicales en la defensa de los derechos de los trabajadores, otros que no lo son tanto, etcétera. Constituir federaciones, por ejemplo, la Federación de Servicios Públicos de Comisiones Obreras, creo que eso, de la UGT, también la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ¿no? Central Sindical Independiente de Funcionarios, es decir, donde se federan, por decirlo de alguna forma, todos los sectores públicos: sanidad, enseñanza, educación, etcétera, ¿no? No ser suspendidos ni disuelto, sino mediante resolución judicial firme y fundada, pues evidentemente en el cumplimiento de la ley. Ejercicio de la actividad sindical en la empresa y fuera de ella, que comprenderá en todo caso el derecho a la negociación colectiva, el ejercicio del derecho de huelga, el planteamiento de conflictos individuales o colectivos, la presentación de candidaturas para los comités de empresa y delegados de personal. En la administración pública se denominan juntas de personal y delegados de personal, pero viene a ser lo mismo, así como a los órganos correspondientes de las administraciones públicas. Entonces, básicamente, derecho a la negociación colectiva, derecho de huelga, planteamiento de conflictos individuales y colectivos. Ya hemos estudiaremos en su caso el conflicto colectivo en el derecho social, ¿no? Cuando estudiamos los temas de social. La presentación de candidaturas para la elección de los representantes de los trabajadores, como digo, comités de empresa y juntas de personal en el sector público y delegados de personal en ambos, en la empresa privada y en el sector público, así como a los correspondientes de las administraciones públicas. Bueno, aquí hay una coletilla que luego la repetimos un poco más abajo. Los trabajadores, que yo nunca he entendido, la verdad, no entiendo el porqué. Los trabajadores por cuenta propia que no tengan asalariados, los trabajadores en paro y los que hayan cesado en su actividad laboral como consecuencia de incapacidad o jubilación podrán afiliarse a organizaciones sindicales, pero no podrán fundar sindicatos. Esto es una
peculiaridad, luego lo repito un poco más abajo. Bien, no forman sindicatos, pero por ejemplo los trabajadores autónomos, ¿no? Trabajadores por cuenta propia que no tengan asalariados. Una organización ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos. Hay varias. Yo recuerdo esta ahora en este momento, ¿no? Y no entiendo el por qué los trabajadores en paro, los jubilados, no pueden tener pueden fundar sindicatos. Bien, es verdad que se les permite afiliarse a otros existentes, pero repito, no entiendo el por qué. Bueno, regímenes de sindicación, tendríamos el régimen general, que es aquello correspondiente a los trabajadores por cuenta ajena, regímenes de los cuerpos armados. Aquí tendríamos que tener en cuenta básicamente que no podrán sindicarse los miembros de las Fuerzas Armadas y los institutos armados. Por instituto armado nos estamos refiriendo a la Guardia Civil. Estas personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil no podrán sindicarse. Sin embargo, las policías sí, con un régimen específico. Respecto a los cuerpos y fuerzas del Estado que no tengan carácter militar, el ejercicio de este derecho se regirá por la normativa específica para cada uno de los cuerpos. Es decir, la Policía Nacional sí que puede sindicarse la Policía Autonómica o la Policía Local. Jueces, magistrados y fiscales, ya sabemos que aquí, bueno, sí se comprende, son un poder del Estado, entonces no pueden pertenecer a sindicato alguno en tanto se encuentren en situación de servicio activo. Sin embargo, sí que se les permite la creación de asociaciones profesionales, con fundamento, como allí se dice, en el artículo 127 de la Constitución, en el 401 de la Ley Orgánica. No son sindicatos, pero sí son asociaciones profesionales que, si queréis, pues casi tienen las mismas funciones, ¿no? La defensa de sus derechos y de sus... Porque claro, hay que tener en cuenta también que efectivamente son miembros del Poder Judicial en cuanto a su función, pero luego también al final son funcionarios, es decir, los jueces, magistrados, fiscales, al final cobran un sueldo público como todos los demás y lógicamente tienen unos derechos pues cuando se encuentran en incapacidad laboral o las juezas cuando bueno pues tienen hijos pequeños, etcétera, ¿no? O sea, al final pues estamos en las mismas. Entonces esto sí que os recomiendo que lo veáis con un cierto detenimiento, no tiene nada, tendrán personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, evidentemente podrán tener como fines lícitos la defensa de los intereses profesionales, como acabo de decir, Las asociaciones deberán tener ámbito nacional, lógicamente la justicia, ya hemos hablado del 149 de la Constitución, pero no solo de este artículo, sino también de la sentencia del Tribunal Constitucional que estableció en su día que los jueces, magistrados y fiscales evidentemente no pueden ser transferidos a las comunidades autónomas y por eso se dice tienen ámbito nacional sin perjuicio de la existencia de secciones, lógicamente los TSJs, ¿no? Los jueces y magistrados podrán libremente asociarse o no, y solo podrán formar parte de las mismas aquellos que estén en servicio activo. Bueno, no tiene mucho más que decir, simplemente se llevará un registro y los estatutos pues deberán contener pues, los datos mínimos, nombre de la asociación, fines, que acabamos de ver lo que dice la ley al respecto, organización y representación de la asociación, que deberá ser democrática también de su estructura y funcionamiento, régimen de afiliación, medios económicos, forma de elección de los cargos electivos, etc. Bueno, como vemos, esto no tiene mucho más. Simplemente tener en cuenta lo que acabamos de decir, no pueden asociarse, no pueden sindicarse ciertos colectivos, pero sí en el caso de las policías, en el caso de los jueces y magistrados pues pueden formar asociaciones. En el caso de los funcionarios públicos sí se permite claramente la sindicación, pero fijémonos que incluso el artículo 103.3 de la Constitución establece que existirán peculiaridades en el ejercicio de sus derechos a sindicación de los funcionarios, ¿no? La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública, de acuerdo con los principios de mérito-capacidad. Aquí no dice igualdad, pero sí lo dice pues, la propia ley orgánica más adelante. Las peculiaridades del ejercicio de su derecho de sindicación o a sindicación, con lo cual ya se viene diciendo que los funcionarios públicos también tendrán un régimen diferente.
Y aquí se nos habla ya en el artículo 1.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Trabajadores son tanto aquellos que están sujetos a una relación de carácter laboral, cuanto aquellos que están sujetos a una relación de carácter administrativo. Una relación de carácter laboral, bueno, pues evidentemente incluso en la administración pública tenemos personal laboral, ¿no? Y personal funcionario. De todas formas, como sabemos, Estatuto Básico del Empleado Público, el TREBEP, para no meterse, creo yo, en demasiadas disquisiciones, utiliza el término empleado público que engloba, de modo general, a los funcionarios, pero también el personal laboral. Y en la Administración de Justicia tenemos que hacer mención al artículo 496, que lo tenemos aquí al pie. Derechos de los funcionarios de carácter colectivo, libre asociación profesional. ¿Pueden los funcionarios de la Administración de Justicia formar asociaciones? Desde luego que sí. ¿Pueden formar sindicatos? Desde luego que sí. Actividad sindical, derecho de huelga, negociación colectiva. Esto es importantísimo, la negociación colectiva, participación en la determinación de las comunidades, de las condiciones de trabajo, bueno, derecho de reunión, etc. Es importante este artículo 496 hablando de, bueno, pues el derecho, digamos, de sindicación o el derecho a sindicarse libremente de los distintos colectivos. Y ya repetimos nuevamente aquí lo de los trabajadores autónomos, desempleados, jubilados, etcétera, que no podrán fundar sindicatos, pero sí que podrán afiliarse al de su elección. De todas formas, esto, bueno, pues es más, digamos, una teoría que una práctica, ¿no? Pues sabemos que en los distintos sindicatos pues existen las secciones de jubilados que defienden los intereses de estos trabajadores, ¿no? Y ya los de los autónomos, pues ya hemos dicho que hay asociaciones de autónomos que en teoría defienden sus derechos. En teoría y en la práctica, ¿eh? Yo no tengo nada que decir. Y régimen jurídico de las organizaciones sindicales, este epígrafe, sí. Bueno, hemos hablado de los derechos de los trabajadores en orden a la sindicación, pero también de los derechos de las organizaciones sindicales, ¿no? Han de poseer personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para poder actuar en defensa de los intereses que les son propios, de tal forma que habrán de estar constituidos legalmente, de acuerdo con lo que antes hemos visto y que dispone la LOLS, ¿no? La Ley Orgánica de Libertad Sindical. Como digo, unos requisitos mínimos. Entonces, básicamente, lo primero que tendrían que hacer es crear, confeccionar sus propios estatutos. Los estatutos no son más que un conjunto de normas que regulan internamente el funcionamiento de la organización. Y estos estatutos contendrán, pues, denominación de la organización, comisiones obreras, UGT, pues son los que me vienen ahora a la memoria, pero hay CESIF, hay miles de sindicatos, no miles, pero varios, una cantidad importante de sindicatos. Denominación de la organización, como digo, domicilio y ámbito territorial, ámbito provincial, ámbito autonómico, ámbito estatal y órganos de representación, gobierno y administración y su régimen de funcionamiento, es decir, cómo se van a proveer sus cargos, también el régimen económico de los mismos, las cuotas de sus afiliados, las subvenciones que puedan percibir de las administraciones, puesto que las organizaciones sindicales pues, fomentan el bien público, el interés público, ¿no? Al igual que los partidos políticos y otras organizaciones. Requisitos y procedimientos para la condición y adquisición y pérdida de la condición de afiliado, régimen de modificación de los estatutos, régimen económico que ya hemos dicho. Y ahora vemos cómo se crean, básicamente, cómo se crea un sindicato, una organización sindical. Pues lo primero que hay que hacer, una vez elaborados los estatutos con los parámetros que acabamos de comentar, pues bueno, pues estos deben ser depositados en la oficina pública. La oficina pública que no es otro que la Dirección General de Trabajo, básicamente, el Ministerio de Trabajo, al objeto de que se les dé publicidad. Entonces, una vez presentados los estatutos del sindicato, con orden a su creación, con objeto de su creación, la oficina pública en el plazo de 10 días dará publicidad al depósito. Es decir,
El depósito supone que se publicará en el boletín oficial, como acabamos de ver, pues que se ha presentado los estatutos del sindicato, el nombre que sea, dirigido pues, a defender los derechos de los trabajadores de determinado sector o de los trabajadores en general. Entonces, esto en el plazo de 10 días, pero también puede suceder que los estatutos adolezcan de algún defecto. Entonces, le conferirá por una sola vez un plazo también de 10 días para que se subsanen los defectos observados. Transcurrido este segundo plazo, la oficina pública dispondrá o bien la publicidad de los estatutos, en cuyo caso el sindicato queda constituido, o rechazará el depósito de los mismos, en cuyo caso pues no queda constituido, pero teniendo en cuenta que ha de hacerlo mediante resolución exclusivamente fundada en la carencia de alguno de los mínimos requisitos a los que acabamos de hacer referencia. El supuesto de que acuerde su publicación, hasta se realizará en el tablón de anuncios, en el boletín oficial del Estado, de la comunidad autónoma o de la provincia, en atención al ámbito territorial y funcional del sindicato que se crea, ¿no? Bueno, dice la norma también, me paro un poco en este epígrafe porque es, bueno, la publicación o la creación del sindicato sería, no la publicación de los estatutos, que es básicamente, como digo, la creación del sindicato. Si existe resolución denegatoria del depósito de los estatutos, esta podrá ser impugnada ante el juzgado de lo social en el plazo de 10 días hábiles constados a partir de aquí, del que se reciba la notificación de rechazo, ¿no? Por otro lado, en el caso de que los estatutos sean publicados por la oficina correspondiente, la autoridad pública y cualquier persona que acredite un interés directo y legítimo pueden solicitar al juzgado de lo social que declare no conforme a derecho los estatutos que han sido depositados, por cualquiera de los requisitos, por incumplir cualquiera de los estatutos, perdón, porque los estatutos incumplen cualquiera de los requisitos que acabamos de decir. Por ejemplo, que el nombre puede confundirse con otro ya existente. Sería una de las... yo particular o yo sindicato impugno, pues es la creación de este nuevo sindicato porque puede ser confundido con mi organización, por poner un ejemplo. Este párrafo se preguntó en varias ocasiones. Transcurridos 20 días hábiles desde que se procede al depósito, lógicamente sin que haya sido rechazado, aunque se haya dado un plazo de subsanación, el sindicato adquiere personalidad jurídica y plena capacidad de obrar y, por tanto, ya tiene todos los derechos y obligaciones que establece la Ley Orgánica de Libertad Sindical. 20 días hábiles. La modificación de los estatutos pues, se ajustará al procedimiento que acabamos de decir para su constitución. Los sindicatos constituidos responderán por los actos o acuerdos de sus órganos estatutarios, por sus órganos directivos, pero no por los actos individuales de sus afiliados, salvo que actúen por cuenta del sindicato o que sean representantes del mismo. ¿Vale? Este epígrafe sería, como digo, un epígrafe pues, a tener en cuenta a la hora de repasar el tema. No tiene dificultad alguna, como acabamos de decir, pero, como digo, se pregunta ese plazo de 20 días, pues se ha preguntado en algunas ocasiones el plazo que tiene la autoridad pública para decidir si publica o, bueno, pues acuerda que se subsane alguna falta, etcétera, ¿no? Y ahora pasemos, si queréis, a la libertad sindical, los sindicatos en la LOLS. Bueno, básicamente aquí lo que vamos a ver es los órganos de representación, ¿no? Dice el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1185 reconoce a las organizaciones sindicales el ejercicio de la libertad sindical, pues la presentación de candidaturas para la elección de comités de empresa y delegados de personal. Estos, los comités de empresa y los delegados de personal, pues son los órganos de representación de los trabajadores. En las administraciones públicas se denomina junta de personal y delegados de personal, pero es la misma historia, es la misma cosa. Entonces, bueno, para poder ejercer esta libertad sindical es necesario que bueno, pues existan diferentes organizaciones sindicales, que estas organizaciones sindicales formen candidaturas y que estas candidaturas concurran a elecciones. Lógicamente, si hay un solo sindicato, pues ya no hay elecciones.
sería este sindicato el que representa a los trabajadores de esa empresa. Pero es importante el último párrafo, y que obtengan la representatividad necesaria para actuar en nombre de sus afiliados dentro de la empresa o de la administración pública, que esto es lo que vamos a ver a continuación, la representación sindical. Entonces, aquellos sindicatos que obtienen una mayor representación, pues son los que se denominan sindicatos más representativos. Y esto les confiere, como aquí se dice, una singular posición jurídica respecto, bueno, pues al resto, en orden a su participación en la negociación, tanto la negociación institucional como a la acción sindical. Entonces, ¿qué es la representación sindical? Bueno, pues básicamente por un lado tendríamos la implantación o influencia o seguimiento de los sindicatos y por otro la representación de los sindicatos dentro de la empresa. Representatividad de los sindicatos a nivel territorial, lógicamente esto sí debemos sabérnoslo de memoria, pero bueno, es muy sencillito. ¿Cuáles serían los sindicatos más representativos a nivel estatal? Pues aquellos que acrediten el 10% más del total de delegados de personal, de los miembros de comités de empresa y de los correspondientes órganos de las administraciones públicas, que serían las juntas de personal o los delegados de personal. Y aquellos otros que estén afiliados, federados o confederados a una organización sindical que tenga el carácter de más representativa. Aquí, como estamos hablando en el ámbito estatal, organización sindical de ámbito estatal, pero lo mismo decimos cuando hablamos de los sindicatos más representativos en las comunidades autónomas. Ahora bien, para ser sindicato más representativo en la comunidad autónoma se exige que se tengan al menos el 15% de los delegados de personal y un mínimo, además, 1.500 representantes. También, lógicamente, pues si están afiliados, confederados o federados a una organización sindical que tenga la condición más representativa en esa comunidad autónoma. Entonces, estos dos datos pues son, lógicamente, importantes. A nivel estatal, el 10%. A nivel autonómico, el 15% y más 1.500 representantes. ¿Vale? Bueno. Por eso, muchas veces, lógicamente, cuando un sindicato se presenta a elecciones, evidentemente los resultados de esas elecciones se inscriben en la autoridad pública, ¿cómo se llama?, en el Ministerio de Trabajo, en la Dirección General de Trabajo. En consecuencia, pues se van sumando las representaciones que se van obteniendo en cada empresa hasta que se llega al final del ciclo electoral. Y si se tienen estos parámetros, pues se considerarían más representativos. Si no se obtiene pues estos porcentajes, pues no. ¿Vale? Bastante sencillo, ¿no? Representatividad de los sindicatos a nivel empresarial. Bueno, evidentemente esto hace mención a los representantes que cada organización sindical, cada sindicato tiene en el seno de la empresa. Por ejemplo, el sindicato A tiene el 10%, el sindicato B el 25%, etcétera, ¿no? Vale, muy bien. ¿Y qué derechos tienen, qué peculiaridades otorga el hecho de ser una organización sindical pues, más representativa? Bueno, pues aquí los tenemos. Ostentar la representación institucional ante las administraciones públicas u otras entidades o organismos de carácter estatal o comunidad autónoma, negociación colectiva en los términos que prevé el Estatuto de los Trabajadores, participar como interlocutores en diferentes determinación de las condiciones de trabajo, participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos, es decir, los árbitros. Sabemos cuando estudiamos bueno, pues el proceso social que en determinados supuestos hay que acudir obligatoriamente bueno, pues al Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Vale, los árbitros, como aquí se dice, participan las organizaciones sindicales más representativas en su nombramiento, ¿no? Promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa, obtener cesiones temporales del uso de inmuebles para realizar sus funciones y cualquier otra
cualquier otra función que aquí se establezca. Estos serían los derechos de las organizaciones sindicales más representativas. Pero, ¿cuáles serían los derechos que tienen los representantes de los trabajadores? Los representantes que obtienen, o los delegados que obtienen, representantes, miembros del comité de empresa, miembros de la junta de personal, delegados de personal, que obtienen cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal. Bueno, básicamente aquí lo que se dice es el disfrute de los permisos no retribuidos necesarios para el desarrollo de las funciones sindicales propias de su cargo, excedencia forzosa en el caso, por ejemplo, de que algún trabajador pues, haya elegido un cargo electivo a nivel nacional, supongamos el secretario general de no sé qué sindicato o el presidente de no sé qué sindicato, ¿no? Asistencia y acceso a los centros de trabajo para participar en las actividades propias de su sindicato, a informar a los trabajadores, bueno, del estado de las negociaciones, lógicamente, pues establecer aquellos conflictos que pudieran darse con el empleador, etcétera, ¿no? Pero aquí estamos hablando de el acceso. El acceso aquí se dice previa comunicación al empresario y sin que este ejercicio pueda perturbar el desarrollo normal del trabajo. ¿Vale? Bueno, pues esto, como vemos, es bastante sencillo. Pasemos entonces, si queréis, al subepígrafe este de la acción sindical. Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán constituir secciones sindicales. Y aquí siempre pongo yo el ejemplo, no debemos confundir, luego lo diré, lo que es un delegado sindical con lo que es un delegado de personal. Constituir secciones sindicales. Celebrar reuniones previa notificación al empresario, recibir la información que le remita a su sindicato. Es decir, no pueden eliminarse, por decir de alguna forma, la información sindical de los tablones de anuncio, no pueden retenerse las comunicaciones que los sindicatos remiten a sus afiliados. Aquí tenemos un pequeño esquema. Y ya pasemos, si queréis, a los órganos de representación. Los órganos de representación, ya lo hemos dicho antes, son el comité de empresa y los delegados de personal, que luego cuando hablemos de la función pública veremos que son, bueno, pues las juntas de personal, los delegados de personal. Bueno, ¿quién podrá promover elecciones a comités de empresa y delegados de personal? Bueno, pues básicamente aquellas organizaciones sindicales más representativas, aquellas otras que cuenten con un mínimo de un 10% de representantes en la empresa y los propios trabajadores de la empresa por acuerdo mayoritario. Y serán electores, es decir, tendrán derecho de voto todos los trabajadores de la empresa mayores de 16 años y con una antigüedad de al menos un mes. Y elegibles, es decir, podrán ser votados aquellos trabajadores que tengan 18 años y una antigüedad de al menos 6 meses, salvo que se pacte otra diferente en convenio, pero nunca será inferior a 3 meses. El acto de la votación, esto ya, bueno, pues se realiza, son básicamente las elecciones sindicales para el que nunca haya concurrido algunas, pues como las elecciones generales. Se procede a votar el sobre cerrado, el voto pues es personal, directo, secreto. Son en este aspecto muy parecidas a las elecciones generales y la reglamentación supletoria también es la de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Bueno, esto ya no tiene mucho más que comentar. La duración del mandato es de 4 años, pero sí es posible la revocación del mandato. Dice, podrán ser revocados los delegados de personal y miembros del comité de empresa durante su mandato por decisión de los trabajadores que los hayan elegido mediante asamblea convocada a tal efecto a instancia de 1/3 de los electores y por mayoría absoluta. Es decir, el tercio tienen que ser los que promueven la asamblea, bueno, pues para revocar el mandato y ese mandato tiene que ser revocado por una mayoría absoluta de electores. Es importante también esto a efectos de una pregunta tipo test, ¿no? Comités de empresa. Bueno, comités de empresa, la empresa privada es el órgano de representación de los trabajadores cuando el censo sea de 50 o más trabajadores. Si es de menos de 50 trabajadores, entonces serán delegados de personal, se denominan delegados de personal. Entonces, comités de empresa, 50 o más trabajadores. Sigue diciéndose que las empresas que tengan, pues,
en la misma provincia o en municipios limítrofes 2 o más centros de trabajo cuyos trabajadores no alcancen el número de 50, pero en su conjunto sí lo sumen, se constituirá un comité de empresa conjunto. Y cuando unos centros tengan 50 trabajadores y otros de la misma provincia no lleguen a esa cantidad, bueno, pues se constituirán comités de empresa en aquellos que tengan 50 más trabajadores y con todos los demás se constituirá otro, ¿no? Comité intercentros son las grandes empresas que tienen, bueno, pues diferentes centros de trabajo pues en diferentes localidades. Estoy pensando en Mercadona, en el Corte Inglés, en ese tipo de empresas que tienen muchos centros de trabajo, lógicamente para coordinar pues los comités de empresa, pues se puede establecer por convenio colectivo un comité intercentros, ¿no? También, si queréis, este párrafo en las empresas de más de 50 trabajadores habrá, si queréis, 2 colegios electorales, uno conformado por los técnicos y administrativos y otro por los trabajadores especialistas y no cualificados. Y otra cuestión también que hay que tener en cuenta, que aquella organización sindical que no haya obtenido el 5% de los votos de cada colegio no tendrá derecho a atribución de representantes. Y luego tendríamos que tener en cuenta pues esta escalilla. Esta escalilla se pregunta, de 50 a 100 trabajadores, 5 miembros, de 101 a 250, 9 miembros, de 251 a 513 miembros, de 501 a 717 miembros, a 750. De 751 a 1000, pues 21 miembros, 1000 en adelante, pues 2 por cada 1000 fracción con un máximo de 75. Yo aquí siempre, un poco como ejemplo, la junta de personal, porque es lo mismo, estamos hablando del comité de empresa, ahora veremos que la junta de personal es exactamente lo mismo. De la provincia de Alicante, la junta de personal de funcionarios de la Administración de Justicia de la provincia de Alicante tiene aproximadamente 2150 electores. ¿Cuál sería, digamos, cuántos delegados, cuántos miembros tendría esa junta de personal o comité de empresa? Nos da igual. 25. Ya lo digo yo, pensadlo, comprobadlo y el próximo día lo comentamos. Se elegirán un presidente y un secretario del comité de empresa o de la junta de personal y, evidentemente, elaborarán su propio reglamento, ¿no? Deberán reunirse cada 2 meses o siempre que lo solicite un tercio de sus miembros o un tercio de los trabajadores representados. Y los delegados de personal, pues es un poco lo mismo, pero en aquellos centros de trabajo que no cuenten con 50 trabajadores, sino un número menor. Aquí lo que se nos dice es que podrá haber, de modo general, pues constituyen la representación de los trabajadores, estos delegados de personal, pues en aquellos centros de trabajo que contengan menos de 50 y más de 10 trabajadores. Y aquí sí que hay una pequeña diferenciación cuando estudiamos la función pública. Dice, igualmente podrá haber un delegado de personal en aquellas empresas o centros que cuenten entre 6 y 10 trabajadores si así lo decidieren estos por mayoría. Este inciso no está cuando estudiemos a los delegados de personal de la función pública. Y la escalilla sería hasta 30 trabajadores, un delegado de personal, de 31 a 49, 3 delegados de personal. ¿Vale? Y ahora, si queréis, las secciones sindicales y los delegados sindicales, que sería pues el artículo 10 de la LOLS, ¿no? De la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Es decir, aquellas organizaciones sindicales determinadas, el sindicato A, el sindicato B, el sindicato C, podrán constituir secciones sindicales y nombrar delegados sindicales. Pero estos delegados sindicales representarán a los trabajadores afiliados a un determinado sindicato, no a todos, como los delegados de personal. Los delegados sindicales, eso, pues representan al sindicato que los ha elegido. Con Sindicato Comisiones Obreras, UGT, CESIF, Sindicato del Transporte, el que vosotros queráis. ¿De acuerdo? Entonces son diferentes o tienen diferente consideración, aunque luego veremos que tienen los mismos derechos. El único que no tendrán claro está el derecho a voto pues en los comités de empresa o en las juntas de personal, ¿no? ¿Vale? Y aquí tendríamos que tener en cuenta
en la escalilla, porque no vale la pena ya ahondar en la cuestión. La escalilla lo que nos dice es que habrá como mínimo un delegado sindical si el sindicato si el sindicato no ha alcanzado el 10% en los votos de elección de los miembros del comité de empresa. Es decir, si tiene menos del 10%, habrá como mínimo 1. Y de 1 a 4 en función del número de trabajadores de la empresa, teniendo en cuenta pues, la escalilla 250, 750, 1, 751 a 2002, 2001 a 5000, 3 y de 5001 en adelante, 4. Y bueno, básicamente lo que yo comentaba, aún el supuesto de que no formen parte del comité de empresa, esto lo que nos da a entender es que una persona puede ser al mismo tiempo miembro del comité de empresa y delegado sindical, no son incompatibles. Pero los delegados sindicales, aunque no formen parte del comité de empresa, pues tendrán básicamente las mismas garantías que los miembros del comité de empresa, es decir, las mismas garantías y casi los mismos derechos, excepto, como digo, el derecho de voto. ¿Vale? Bueno, pues no hay mucho más que decir. Esto simplemente pues lo vamos leyendo. Tutela de la libertad sindical. Bueno, aquí lo que se nos establece es en determinados artículos del 12 al 15 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, donde se protege la realización de esta actividad sindical, claro, de cara pues al empleador, ¿no? Bueno, aquí lo que se nos dice es nulidad de los preceptos reglamentarios, cláusulas de convenios colectivos, pactos individuales y decisiones unilaterales del empresario que evidentemente contengan o supongan cualquier tipo de discriminación en el empleo por la razón, claro, de ser delegado sindical o ser representante sindical o delegado de personal o miembro del comité de empresa, ¿no? Bueno, como digo, también una simple lectura. Aquí tenemos, como siempre, los esquemitas que espero que nos ayuden. Y ya pasamos, si queréis, a las elecciones sindicales según la Ley de Órganos de Representación y el Estatuto Básico del Empleado Público. Y aquí hago yo una llamada al pie, una nota al pie, en el sentido de que la LOR, la Ley de Órganos de Representación, lo tengo aquí abajo, bueno, pues ha sido derogada ya en el año 2015 por el Estatuto Básico del Empleado Público, pero con excepción de su artículo 7 y transitoriamente los que aquí decimos. Esta es una legislación ciertamente no compleja, pero sí farragosa de estar buscando si esto está en vigor, si esto no lo está, etc. En consecuencia, os recomiendo, si queréis, que bueno, pues leáis el tema, porque vamos, esto está aprobado ya desde hace varias convocatorias y como no se ha modificado, pues creo que está perfectamente, ¿no? Entonces, como digo, la Ley Orgánica de Libertad Sindical se complementa para la función pública con esta antigua ley ya 9.987 de 2 de junio, que son la que está parcialmente derogada. Y también pues el propio TREBEP, ¿no? El propio texto refundido, Estatuto Básico de los Empleados Públicos, y aquí lo que digo yo es, bueno, iremos haciendo referencia a uno o a otro texto legal en virtud del precepto que sea necesario aplicar para desarrollar un poco el tema, ¿no? Bueno, una lectura también, sigo diciendo lo mismo, es repetir, si antes decíamos que los órganos de representación de los trabajadores en la empresa privada eran los delegados de personal y los miembros del comité de empresa, ahora decimos que son los delegados de personal y las juntas de personal. Y podrán formar parte de estos órganos de representación, pues básicamente aquellos trabajadores unidos a la administración por una relación de carácter administrativa o estatutaria. Recordad que nosotros, los funcionarios de justicia, somos estatutarios, en el sentido de que tenemos un estatuto propio, personal al servicio de los órganos constitucionales y también personal al servicio de administración de justicia pertenecientes pues, a estos cuerpos. Y quedan excluidos por los que antes comentábamos, los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil, jueces y magistrados, y el personal laboral, digamos, no es de aplicación esta normativa porque el personal laboral se les aplica el Estatuto de los Trabajadores y no el EBEP. Es decir, personal laboral incluso
fijo, ¿no? Sabemos que hay personal laboral eventual o personal laboral fijo. Bueno, pues incluso al fijo se le aplica el estatuto a los trabajadores. Pero es un poco repetir lo mismo. Lo que antes decíamos, delegados de personal, es superior a 6 e inferior a 50, ¿no? Serían delegados de personal hasta 30 funcionarios, recordad la coletilla aquella que no está, hasta 30 funcionarios un delegado de personal y de 31 a 49 pues 3, ¿no? Y ya las juntas de personal estamos exactamente en lo mismo que hemos dicho, la escalilla en la actualidad es idéntica. En consecuencia, pues lo que decimos, aprendemos una, luego es muy fácil también, ¿no? Porque 5 y 4, 9 y 4, 13 y 4, 17, 21, 1000 y 50, 100, 100 a 250. Es decir, si uno se la estudia o tiene, no sé, una memoria un poco fotográfica, pues es bastante fácil de recordar. Bueno, funciones y legitimación de los órganos de representación, pues un poco también un poco lo que antes decíamos, las juntas de personal. En los delegados de personal tendrán las siguientes funciones, pues recibir información sobre la política de personal, sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo público, emitir informes, sobre todo de la administración pública, sobre el traslado de instalaciones, es decir, todas aquellas funciones que supongan eso, la intervención y la defensa en los derechos y las condiciones de trabajo de los trabajadores. Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves, tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, así como régimen de vacaciones y permisos, vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, seguridad social, colaborar con la Administración para conseguir el establecimiento de cuantas medidas pues, redunden en beneficio de la productividad. Bueno. Garantías y derechos de los miembros de las juntas de personal y de los delegados de personal. Pues es un poco, como decimos, repetir lo mismo que antes decíamos en relación con los representantes de los trabajadores en la empresa privada, ¿no? Acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral. Aprovecho para decir, si queréis, que en la Administración de Justicia la unidad electoral es la provincia, la provincia de Alicante, provincia de Albacete o de Teruel, ¿no? La distribución de publicaciones, audiencia de los expedientes disciplinarios, etcétera, ¿no? Y tienen un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo pues para realizar estas actuaciones. Entonces, el crédito horario se establece en función del número de trabajadores, del número de funcionarios. Hasta 100 funcionarios, 15 horas, de 101 a 250, 20 horas, 251 a 500, 30 horas, 501 a 750, 35 horas y a partir de aquí, a partir de 751, 40 horas, para la realización de actividades sindicales. Estas horas pueden acumularse entre los diferentes miembros de una misma candidatura, dando así lugar a los llamados liberados sindicales, que son aquellos que suman pues 120, 150. Tenemos en cuenta que se trabaja 37 horas y media a la semana, por lo tanto esto supone pues 150 horas al mes, si la memoria no me falla. Lógicamente siempre se descuenta alguna y si una persona es capaz de reunir pues 120, 130 horas o incluso a veces menos, pues se le libera total de la asistencia al puesto de trabajo. Se consigue de esta manera. ¿De acuerdo? Bueno, el resto, si queréis, lo leemos. Este epígrafe sí que me voy a parar un poquito más porque puede tener algún tipo de dificultad, que sería el epígrafe 3.3. Promoción de elecciones a delegados y juntas de personal. Bien, los legitimados para la promoción son siempre los mismos, los sindicatos más representativos a nivel estatal. También aquellos más representativos a nivel comunidad autónoma, cuando la unidad electoral pues esté radicada dentro de esa comunidad autónoma, ¿no? Los sindicatos que sin ser más representativos hayan conseguido al menos el 10% de los representantes en el conjunto de las administraciones públicas.
sin ser más representativos, al menos el 10%. Y aquellos sindicatos que hayan obtenido este porcentaje, el 10%, en la unidad electoral en la que se pretende promover las elecciones. Y ya por último, los trabajadores de la unidad electoral por acuerdo mayoritario. Estos son los legitimados, los que pueden promover elecciones sindicales, ¿no? ¿Vale? Los legitimados tendrán, bueno, pues a que las administraciones públicas les suministre el censo de personal existente, el censo de funcionarios que trabajan en esa unidad electoral. Y pongo yo un resumen: solo podrá promoverse la celebración de elecciones en uno o varios ámbitos funcionales previo acuerdo mayoritario de los sindicatos más representativos, aquellos que, sin ser más representativos, tengan al menos el 10% de los representantes a los que se refiere la ley, tengan al menos el 10% la propia empresa o los trabajadores de estas por acuerdo mayoritario. ¿Vale? Comunicación al órgano competente, básicamente, pues a la administración. Los promotores comunicarán al órgano competente en materia de personal, bueno, pues su intención, su propósito de celebrar elecciones con un plazo mínimo de al menos un mes de antelación al proceso electoral, al inicio del proceso electoral. Se identifica la unidad electoral, por ejemplo, la provincia de Alicante, por ejemplo, la provincia de Alicante y la de Castellón, como ha sucedido en las últimas elecciones, ¿no? Fecha de inicio de el proceso electoral, que será la de la constitución de la mesa, y en todo caso no podrá comenzar ni antes de un mes ni más allá de 3 meses contabilizados a partir del registro de la comunicación en la oficina pública. Sigue diciendo la norma: cuando se promuevan elecciones para renovar la representación por conclusión de la duración del mandato, es decir, cuando ya hayan transcurrido los 4 años, tal promoción a nuevas elecciones solo podrá efectuarse a partir de la fecha en que falten 3 meses para el vencimiento del mandato. 3 meses antes de cumplirse los 4 años ya pueden promoverse elecciones. También, estas serían excepciones, pero también se pregunta en este párrafo, ¿podrán promoverse elecciones parciales? Esto es una peculiaridad, cuando exista al menos un 50% de vacantes en las juntas de personal o en los delegados de personal, o cuando se produzca un aumento de al menos un 25% en la plantilla. La duración del mandato de los así elegidos, pues será el tiempo que reste para cumplir los 4 años, ¿no? Este epígrafe tiene un montón de datos que pueden ser preguntados, por eso me paro un poco más, si no, pues es bastante sencillo. Y luego pasemos ya, si queréis, al procedimiento electoral, que sería, bueno, lo que más complicación además de esto nos puede dar, ¿no? Evidentemente, este procedimiento electoral pues, se sigue para designar a los miembros de la Junta de Personal y para la elección de los delegados de personal. La elección se realiza mediante sufragio personal, directo, libre y secreto, como hemos visto en las elecciones generales, y evidentemente serán electores y elegibles todos aquellos funcionarios que se encuentren en situación de servicio activo. Importante, da igual que sea funcionario titular que interino. Funcionario de carrera, dice la ley, que funcionario interino. Carrera se refiere a carrera administrativa. Pero no tendrán la consideración de electores ni elegibles los funcionarios que ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúe a través de Real Decreto o, en el caso de las comunidades autónomas, por decreto del Consejo de Gobierno. Es decir, los altos cargos. Y podrán presentar candidaturas pues, las organizaciones sindicales legalmente constituidas y los grupos de electores de una misma unidad electoral, siempre que el número de ellos sea equivalente al triple de puestos a cubrir. Por ejemplo, si hemos dicho que la Junta de Personal de Funcionarios de Justicia de la provincia de Alicante tiene 25 miembros, pues estos electores deberán presentar al menos 75 personas que quieran ser representantes del personal para que la lista sea admisible. Este punto, cuarto punto, también es importante. Las juntas de personal se elegirán mediante listas cerradas. Tú votas a la lista, al sindicato tal, a través de un sistema proporcional corregido, que es el sistema DONT, y los delegados de personal mediante listas abiertas y sistema mayoritario.
Lógicamente, esto se ha preguntado y se puede volver a preguntar. Diferente sistema, por tanto, juntas de personal, el sistema proporcional corregido, con listas cerradas, mientras que los delegados de personal, listas abiertas y sistema mayoritario. Y los órganos electorales pues son las mesas electorales. Ya en la LOR, en el artículo 25, hace referencia a las mesas electorales. Deja de un poco de lado las juntas, ¿no? Bueno, las impugnaciones se tramitarán conforme a un procedimiento arbitral. Si hay algún problema, excepto la impugnación definitiva que va directamente al juzgado de lo social. Las reclamaciones contra las denegaciones de inscripción, que son evidentemente los delegados que ha obtenido cada candidatura. Entonces aquí vamos directamente ya ante el juzgado de lo social. Y fijémonos que es juzgado de lo social y no contencioso administrativo, pese a que estamos hablando de elecciones a funcionarios, la orden jurisdiccional competente es el orden social. Y ya pasemos a electores y elegibles. Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentran en situación de servicio activo. La relación de servicio, bueno, pues no se verá alterada. Sin embargo, no tendrán la condición de electores ni elegibles aquellos funcionarios que se encuentren en situación de excedencia, suspensión, servicios especiales, los funcionarios nombrados por Real Decreto, los funcionarios que desempeñen, ya lo hemos comentado antes, cargos con la categoría de director general o asimilados. El personal eventual, aquí se dice que no tendrán la consideración de electores ni elegidos, pero si nos preguntan los funcionarios interinos de la Administración de Justicia, que es lo que nos van a preguntar, sí tendrán tal consideración exactamente igual que los funcionarios titulares, como acabo de decir. ¿Vale? Y se habla de funcionarios públicos que desempeñen puestos expresamente cualificados de confianza, etcétera, que no tiene nada que ver con lo que entendemos por personal interino o eventual, ¿no? ¿Vale? Presentación de los candidatos. Bueno, lógicamente las organizaciones sindicales ya lo he dicho. Bueno, también podrán presentarse, esto sería importante, candidaturas avaladas por un número de firmas de electores de la misma unidad electoral que corresponda al triple de los miembros a elegir, también se ha dicho. Y aquí tenemos un pequeño esquema que espero que nos lo aclare. Y ya vamos a ver un poco el procedimiento, ¿no? Bueno, el procedimiento no tiene ningún problema. Cada elector puede dar su voto a una de las listas, lógicamente proclamadas, ¿no? Y deberán contener las listas pues tantos nombres como puestos a cubrir. Por ejemplo, 25 miembros de la Junta de Personal, 25 nombres. Deberán figurar las siglas del sindicato y ya hemos dicho también que no tendrán derecho a la atribución de representantes aquellos que no obtengan al menos el 5% de los votos emitidos. Y mediante el sistema de representación proporcional se atribuirá a cada lista el número de puestos que le corresponda de acuerdo con el cociente que resulte de dividir el número de votos con el número de personas a elegir, ¿no? Dentro de cada lista se elige a los candidatos por su orden y los representantes elegidos en cada candidatura se atribuirán al presentador a efectos de la representatividad que antes comentábamos, ¿no? Vale, esto pues es bastante sencillo. En el caso de los delegados de personal estamos a lo mismo, lo que pasa que recordad que las listas son abiertos, ¿no? Cada elector podrá dar su voto a un número máximo de aspirantes equivalentes al puestos a cubrir, 3, por ejemplo, 4. Gana las elecciones aquel que obtenga el mayor número de votos. En caso de empate, pues aquel dice de mayor antigüedad en la función pública, ¿no? Cuando se produzca vacante, pues pasará al siguiente de la lista, ¿no? Y forma de elección también bueno, pues repetir lo mismo. La revocación también, antes lo comentábamos, ¿no? ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Solamente podrán ser revocados los miembros de la Junta y delegados de personal durante el mandato por decisión de quienes lo hubieran elegido mediante asamblea promovida por un tercio al menos de los electores y de acuerdo por mayoría absoluta de los mismos, ¿no? Bueno, esto ya digo es repetir la misma historia. Órganos electorales, como digo ya, las juntas electorales pues, tienen poca importancia o ninguna en las elecciones
sindicales. Lo que sí tendríamos es la mesa electoral. Mesa electoral, lógicamente aquí tendríamos que comprender que si es un solo centro de trabajo, pues habrá una sola mesa electoral. Pero si son varios centros de trabajo, el ejemplo que pongo siempre, provincia de Alicante, 13 partidos judiciales, por tanto, hay 13 mesas electorales. Y si hay 13 mesas electorales, habrá una mesa electoral coordinadora. Es la que está en Alicante. Luego habrá una mesa en Benidorm, en Alcoy, en Denia, en Elche, etcétera, ¿no? Y las funciones pues, son básicamente vigilar el proceso electoral, determinar la lista de electores, fijar el número de representantes, recibir la presentación de candidaturas, fijar la fecha y presidir la votación y, evidentemente, realizar el escrutinio y presentar las correspondientes actas ante la propia Administración y ante la autoridad pública, Ministerio de Trabajo, para que atribuya a los representantes, ¿no? Bueno, no hay mucho más, ¿de acuerdo? Y lo que sí podemos pararnos aquí un poco en la votación, en la impugnación de los acuerdos de la mesa, si queréis. La votación se efectuará en los propios centros de trabajo, el voto será libre, igual, directo y secreto. Y en relación con los con los plazos y la forma de presentación de las diferentes candidaturas y luego los resultados, pues simplemente es seguir el proceso, ¿no? Las mesas electorales presentarán durante los 3 días hábiles siguientes al de la definición del escrutinio copia del acta ante la administración pública afectada, las organizaciones sindicales que habrán presentado candidaturas a los representantes electos y a la propia Dirección General de la Función Pública, que sería el empleador. Siempre es al empleador y a la Dirección General de Trabajo. 3 días siguientes. ¿Vale? Y el presidente también las presentará en el mismo plazo de los 3 días hábiles siguientes a la conclusión del escrutinio, el original del acta, junto con las papeletas de los votos nulos e impugnados por los interventores y las actas de constitución de las mesas a la Oficina Pública del Registro, el cual procederá en el inmediato día hábil siguiente a la publicación en los tablones de anuncios. Simplemente pues, se publican para que haya constancia y se atribuye, lógicamente, lo que antes comentábamos, el número de miembros que ha obtenido miembros electos que ha obtenido cada candidatura, al objeto de que el sindicato, la organización sindical, obtenga la oportuna representatividad. Y aquí tendremos ya la impugnación de los actos de las mesas electorales. Básicamente, la impugnación pues, se tramita de acuerdo con el procedimiento arbitral regulado en la ley, ¿no? Hemos dicho, excepto la última, recordadlo, pero bueno, lo repetiremos ahora también, con excepción de las reclamaciones contra las denegaciones de inscripción, en las cuales podrá optarse entre la promoción de dicho arbitraje o acudir directamente a la jurisdicción social. ¿Vale? Pues muy bien. Todos los que tengan interés legítimo podrán impugnar la elección y las decisiones que adopten las mesas, así como cualquier otra actuación, fundándose para ello en la existencia de vicios graves, etc. Lo que sí tendríamos que tener en cuenta es esto subrayado. La impugnación de actos de la mesa electoral requerirá haber efectuado reclamación ante la misma dentro del día siguiente al acto de la votación, la cual deberá ser resuelta por la propia mesa al día posterior hábil. Presentada esta reclamación y resuelta por la mesa, entonces ya podrá irse al procedimiento arbitral. O en su caso, como hemos dicho, ya directamente a la jurisdicción en el caso de la denegación de inscripción. El procedimiento arbitral, bueno, pues se dirige mediante un escrito dirigido a la oficina pública. En este escrito figurarán los hechos que se tratan de impugnar y deberán presentarse en el plazo de 3 días hábiles contados a partir del siguiente en el que se hubieran producido los hechos que se pretenden reclamar o resuelto la reclamación de la mesa. ¿De acuerdo? El árbitro, previa práctica de las pruebas procedentes, que podrán incluir incluso personación en el centro de trabajo, etcétera, etcétera, dictará el laudo escrito y razonado. El laudo es la decisión del árbitro en el plazo también de los 3 días hábiles siguientes. El laudo será notificado y queda entonces libre
la vía judicial ante el orden jurisdiccional social. Como vemos, no tiene dificultad. Duración del mandato, 4 años. Aquí poco más hay que decir, ¿no? 4 años, hay la posibilidad de las elecciones parciales, en cuyo caso, bueno, pues sería por el tiempo restante. Pues muy bien, esto sería un poco, aquí tenemos los esquemas que yo creo que nos ayudan bastante a comprender, porque si se tiene el esquema de la elección sindical en la mente, pues luego es mucho más fácil ir recordando los plazos, ¿no? Y ya tendríamos aquí este epígrafe del derecho de huelga, derecho de huelga que no tiene ningún tipo de dificultad. El derecho de huelga, artículo 28.2 de la Constitución española, y donde se regula básicamente, además de en la propia Constitución española, lógicamente, pues luego necesita desarrollo, pues sería la sentencia del Tribunal Constitucional importante, 11 también 1981, este Real Decreto Ley 1777 sobre relaciones de trabajo y, para nosotros en concreto, el artículo 496 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sería la regulación del derecho de huelga. ¿En qué me fijaría yo? Me fijaría yo un poco en los datos que nos pueden preguntar a efectos del tipo test, ¿no? Digamos, aquí podemos diferenciar dentro de los distintos tipos de huelgas, la huelga sectorial, que afecta a los trabajadores de una rama determinada de la economía, o la huelga general. Conflicto colectivo es uno de los mecanismos de la solución de las diferencias entre trabajadores y empleadores, pero aquí tendríamos que tener en cuenta lo siguiente, las características principales del mismo. Debe garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. No es necesaria la interposición de reclamación previa, se está refiriendo a la exigencia de la ley de la jurisdicción social en algunas modalidades procesales. Y es importante este tercer punto. Es incompatible el conflicto colectivo con el ejercicio del derecho de huelga. Si está convocada la huelga, debe desconvocarse o debe suspenderse la misma. Y es preceptiva la conciliación ante el IMAC o servicio de mediación de la comunidad autónoma en el que radique el centro de trabajo, y tiene el carácter de urgente. ¿Vale? Entonces lo estudiaremos con un poco más de detenimiento, sobre todo en el cuerpo de gestión procesal, cuando estudiemos los procedimientos que regula, las modalidades procesales que regula la ley de la jurisdicción social. El procedimiento, aquí nos vamos a acordar de 2 plazos, ¿no? Básicamente, comunicación. Esto es importante y se ha preguntado en multitud de ocasiones. El acuerdo de la declaración de huelga se hará por escrito y habrá de ser comunicado al empresario y a la autoridad laboral con 5 días naturales de antelación a la fecha del inicio de la misma. Y si estamos hablando de empresas de servicios públicos, 10 días. Estos 2 plazos se han preguntado en varias ocasiones, ¿no? Se han hecho varias preguntas, lógicamente, de este Real Decreto, pero esa se pregunta con mucha frecuencia. Creación del comité de huelga, también otro dato, estará formado como máximo por 12 trabajadores, ¿no? El comité de huelga pues participa en cuantas actuaciones sindicales, administrativas, judiciales se realizan para la solución del conflicto. Efectos jurídicos de la huelga. Este epígrafe también, lo que se ha preguntado aquí es el primer punto. El ejercicio del derecho de huelga no extingue la relación de trabajo, pero sí la suspende. El contrato está suspenso y el trabajador no tendrá derecho a percibir salario. Y esto es lo que se ha preguntado también en varias ocasiones, y se encontrará en situación de alta especial en el régimen de la Seguridad Social, con suspensión de la obligación de cotizar por parte del empresario y del propio trabajador. Este primer punto importante porque se nos va, el resto no tiene mucho más porque es lógico, pero lo de la situación de alta especial en el régimen de la Seguridad Social, esto sí recordémoslo. ¿Vale? Bueno, se consideran actos ilícitos o abusivos las huelgas rotatorias, ¿no?
las efectuadas por los trabajadores que presten servicios en sectores estratégicos y sobre todo las huelgas de celo o reglamento. Muchas veces dicen, pues yo me voy a poner reglamento y voy a hacer todo eso. Eso, fijémonos lo que dice la norma al respecto. Y huelgas ilegales también, bueno, pues huelgas ilegales las que se inicien o sostengan por motivos políticos o cualquier otra finalidad que no sea el interés profesional de los trabajadores. Recordad que la huelga es para la defensa de los derechos de los trabajadores y sus condiciones de trabajo, ¿no? Huelga de solidaridad o apoyo, cuando tenga por objeto alterar lo pactado en convenio colectivo. Ahora bien, no será ilegal cuando se reclama una interpretación del mismo, cuando se produzcan, pues contraviniendo lo dispuesto en la ley, el Real Decreto Ley 1777. Y ya por último tendríamos el cierre patronal. El cierre patronal que básicamente se admite en las siguientes circunstancias: existencia de notorio peligro de la violencia de las personas o daños graves para las cosas. El cierre patronal se produce lógicamente cuando el empresario pues cierra la empresa. Ocupación ilegal del centro de trabajo o cualquiera de sus dependencias por los trabajadores, que el volumen o la inexistencia o irregularidades en el trabajo impidan gravemente el desarrollo normal de la producción. Estos serían los supuestos previstos en la ley y recogidos como causas lícitas de cierre patronal. En este caso quedan en suspenso los contratos de trabajo. ¿Vale? Pues aquí tendríamos el esquemita de turno y ya en relación con la administración de justicia sí que conviene verlo con un poco más de detenimiento, pero bueno, básicamente, ¿qué estudiaría yo de aquí? Aquellas actuaciones que se consideran esenciales, ¿no? Los servicios esenciales, según el Real Decreto, actuaciones esenciales, se distingue de actuaciones esenciales de servicios esenciales. Entonces, actuaciones del registro civil, registro de documentos, reparto de asuntos, todas aquellas actuaciones de plazo, ¿no? Embargos y medidas cautelares o provisionales, actuaciones penales, servicio de guardia, celebración de subastas judiciales. Y el personal mínimo se cifra en un 30%. Es decir, siempre que haya al menos un 30% de personal diferenciando por cuerpos. El 30% de los funcionarios del cuerpo de gestión, el 30% de los funcionarios del cuerpo de médicos forenses. Pues se consideraría, digamos, que el servicio queda debidamente cubierto, ¿no? El 30%. ¿Vale? No tiene mucho más. Y pasamos, si queréis, ya por último al epígrafe relativo a la salud y prevención de riesgos laborales. Bueno, aquí básicamente lo que tendríamos que tener en cuenta es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la Ley 31 de 1995, ley de carácter laboral y administrativa. ¿Y con qué me quedaría yo de esta normativa? Bueno, básicamente estudiaría los delegados de prevención y los miembros o los comités de seguridad y salud laboral. Veamos los delegados de prevención. Los delegados de prevención son representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención, y serán designados por los representantes del personal. Luego hay un reglamento que establece alguna excepción. Entonces, serán nombrados de entre los representantes de personal y por estos, ¿no? ¿Y cuál sería la escalilla que tendríamos que conocer? Pues como siempre, la que tenemos aquí, empresas con 50 o más trabajadores, bueno, pues 2 delegados de prevención, 101 a 503, 501 a 1004, y así hasta 4001 en adelante, que serían 8 delegados de prevención. En Alicante, por ejemplo, somos 2.150 funcionarios y se nombran 6 delegados de prevención. ¿Cuáles serían las competencias de estos delegados de prevención? Pues básicamente la acción preventiva en condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.
promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, ser consultados por el empresario con carácter previo a su ejecución acerca de las decisiones sobre este asunto, vigilancia y control sobre las normas de protección. Y ya, como digo, los comités de seguridad y salud laboral. Muy bien. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que es un comité paritario. Por tanto, si en Alicante acabamos de decir que hay 6 delegados de prevención, habrá otros 6 miembros que representen a la empresa, que representen a la administración. Por tanto, serán 12 miembros en este caso concreto, ¿no? Comité paritario y colegiado. Siempre que se cuente con 50 o más trabajadores y está formado, como se dice, por los delegados de prevención de una parte y por el empresario, sus representantes, en número igual al de los trabajadores, 6 y 6, como decíamos. Y como se dice también, podrán participar con voz, pero sin voto, los delegados sindicales y aquellos responsables técnicos de prevención de riesgos laborales en la empresa. Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones. Y bueno, básicamente esto una simple lectura, porque es básicamente la misma función que los delegados de prevención. ¿Vale? Y bueno, me he excedido hoy un poco, pero bueno, quería también comentarlo debidamente para que, bueno, pues espero que mañana estará colgado el vídeo y os ayude.